Bueno, Listo. hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario permanente del 4 de julio de 2025. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Ángel Ernesto Jiménez Bernardino, quien nos hará una presentación de su trabajo, el aporte del trabajo para delinear un perfil de teledocente. Voy a hacer una breve presentación del doctor. Ángel Ernesto, su formación es en Derecho en la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Estudió Pedagogía en la Escuela Normal Superior de Jalisco y una maestría en Educación y doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad de Guadalajara, del cual acaba de obtener el grado esta misma semana. El martes tuvimos la oportunidad de tener el examen de grado, así que estamos estrenando, doctor, el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos. Cuenta con experiencia en la elaboración de estándares para teletrabajo, el modelo educativo por competencias, en diseño curricular y en innovación y gestión del conocimiento en proyectos de trabajo en diversas instancias de América Latina. Funge como delegado de la Olimpiada Internacional de Filosofía de la UNESCO en México, que promueve la educación filosófica en estudiantes de nivel medio, y actualmente es profesor investigador docente de tiempo completo y perfil PRODEP en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde es docente en la maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar. Y bueno, sin más, adelante Ernesto, por favor. Gracias, doctor. Buen día a todos. Bueno, Estamos viendo la pantalla de, a ver, ¿la puedes poner en modo presentación? sí. Vamos a ver si funciona. Ahí está, perfecto. Muy bien, adelante. Gracias. Bien, bueno, nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy a cuestionar un poquito sobre qué tiene que aportar el teletrabajo para poder delinear un perfil de teledocente. Es decir, entendemos al teledocente como aquel profesor que trabaja o que realiza el proceso educativo mediado por tecnologías desde un sitio distinto a las instalaciones del plantel, ¿no? Bueno, México, bueno, ya tiene una figura de teletrabajador con una ley reciente. Sin embargo, esta cuestión no ha permeado del todo en muchas de las actividades que se hacen a distancia, entre ellos, bueno, la docencia como tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar de ver algunas situaciones que pudieran mejorar la forma en la que se desarrolla la teledocencia tanto para las organizaciones educativas, las instituciones y, por supuesto, para el propio teletrabajador, que en este caso, pues, es un docente a distancia. Bien, el teletrabajo, pues, en general ya es muy conocido, sobre todo a raíz, pues, de la pandemia. Existen muchas modalidades. La más común, pues, es esta que se realiza desde el trabajo en casa, ¿no? Que es la que impera, ¿no? Sin embargo, hay otras más, pues, en otros países, por ejemplo, se colocan oficinas satélite, ¿no? Y entonces uno acude a hacer el teletrabajo en una oficina que no es su casa, pero que está adaptada justamente para eso, ¿no? Hay otros sitios en los que se realiza un hot desk, por ejemplo, que es ahí es una oficina que se encuentra muy pequeñita, digamos, un escritorio, una barra, como las que son desayunadores, por ejemplo. Llegan y conectan su computadora y hay internet, corriente eléctrica, etcétera, y están ahí 20, 25 minutos y se vuelven a trasladar a otro sitio y en el otro hacen lo mismo, ¿no? Por eso se llama como escritorios calientes, pues, es decir, llega uno y está un breve tiempo en lo que vuelve otra vez a buscar otro sitio donde trasladarse y así. En general hay muchas formas, pues la forma más común para nosotros pues es aquella que se realiza en un sitio distinto, preferentemente en la casa, ¿no? En el caso pues particular, tenemos aquí, por ejemplo, que la problemática de la que partimos es sobre todo la cuestión de los perfiles, ¿no?
Si nosotros somos responsables de una institución educativa, pues tenemos requisitos de ingreso y muchas veces estos requisitos no están diferenciados porque pues fueron elaborados cuando existía la docencia presencial de manera prioritaria y aunque los profesores sí realizan trabajo a través del uso de tecnologías, pues no es su mayor carga de trabajo. Por ejemplo, la atención en la que más nos centramos es con los estudiantes y por lo tanto el contacto con los estudiantes pues implica que hay una forma de trabajo que es presencial en un espacio coincidente con el alumno y por lo tanto pues hay muchas pedagogías que se aplican ahí, ¿no? De tal manera que en el cara a cara, pues tenemos oportunidad de poder obtener mucha información, ¿no? Con los gestos, la forma de trabajar, el desarrollo, la cooperación, todo lo que puede ser posible obtener a través vaya, de la presencialidad, ¿no? Y por lo tanto, muchos de los esquemas de contratación pues fueron realizados bajo esta situación, ¿no? Se preocupaban por el grado académico, se preocupaban por la disciplina, por tener algunos antecedentes en términos de conocimiento de la docencia, la pedagogía, pero hasta ahí era la situación de la exigencia o el delineamiento del perfil. No cuestionábamos otras situaciones de cómo utilizaban las tecnologías, por ejemplo, y tampoco sobre cuáles dominaba o si era capaz de poder trabajar de la misma manera que lo hacía en una forma más cómoda en lo presencial, si podía adaptarse a un trabajo a distancia donde ya no podía ver a los estudiantes, donde muchas veces ya no existe sincronía y por lo tanto conocemos al estudiante solamente a través de sus productos, ¿no? Entonces eso pues modifica, nos cambia completamente de mundo y por lo tanto no todas las universidades, no todas las instituciones educativas de otros niveles, pues estaban adaptadas para esto y los perfiles seguían siendo los mismos. Y entonces sí hay documentación, pues de algunas universidades que se vieron en el problema de haber contratado muy buenos docentes, pero que no funcionaban de la misma manera en el trabajo a distancia, ¿no? Por lo tanto, no se había trastocado ninguna norma, no tenían alguna normativa para esto, ni tampoco se habían delineado cuáles perfiles o cómo detallamos o diseñamos una entrevista correcta a través de qué evidencias para poder hacer una contratación más adecuada para el desempeño de estos perfiles, ¿no? Esto es hablando desde la cuestión institucional, ¿no? Desde el punto de vista de los docentes, muchos docentes que tuvimos la necesidad de adaptarnos a formas de trabajo a distancia, pues era un reto, ¿no? Porque a veces, yo ya existe, en estos tiempos pues ya hemos avanzado mucho, pero hablemos de hace 15, 20 años, pues docentes que tenían que improvisar cómo trabajar, ir aprendiendo las tecnologías, cambiarnos de plataforma, frustrarnos un poquito porque los resultados no eran medibles del mismo modo, ni comparables tampoco en el sentido de las formas de trabajo, la interacción. Entonces, también desde el punto de vista del docente, pues ha habido alguna cuestión que es necesario establecer, ¿no? Diferencias ha habido, por ejemplo, había universidades, había instituciones que sí ofrecían un curso de inducción, por ejemplo, a sus profesores, sí les diseñaban, les proponían, y en otros, pues fue el caso de improvisar y entre todos ir construyendo, ¿no? Entonces, se notaban, por supuesto, las diferencias, unos avanzaban más rápido que otros, y a final de cuentas esto implicaba pues cierto descontrol, tanto para el docente como para los mandos medios o superiores, ¿no? Porque habría que tomar decisiones para una modalidad en la que no siempre teníamos familiaridad, ¿no? Bueno, hay otras más, ¿no? Eh, en el principal aporte, tal vez desde mi punto de vista, más además por supuesto, de la forma de la administración, viene siendo el hecho de poder prevenir riesgos de trabajo que son reales, que cuestan mucho para los sistemas de salud y sobre todo pues para las organizaciones. En la educación a distancia, en parte de las entrevistas que hicimos, se hizo entrevistas ahí está, a docentes que han trabajado a distancia. Muchos de ellos ya muestran, por ejemplo, más adelante mostraremos la estadística, muestran ya algunos síntomas de dolor, de enfermedad, de cuestiones musculoesqueléticas, sobre todo la vista, que es el órgano más dañado en este tipo de trabajo, pero no acuden a atención médica.
Entonces, todavía no existe una cultura del autocuidado de tal manera que a la primera aparición de los síntomas se acuda a apoyo de salud. Entonces, la mayor parte de los riesgos del teletrabajo han aparecido para los teletrabajadores, ¿no? Para los teledocentes, en el caso que estamos presentando ahorita. Y aunque son riesgos de todos los teletrabajadores, ciertamente la cultura de la prevención y la cultura del autocuidado todavía, al menos en los hallazgos que hemos obtenido, no son suficientes. Ya existe un aparato importante que todavía tiene mucho campo por mejorar, pero ya hay estructuras, hay manuales, hay normas oficiales mexicanas, pero sin embargo, pues se sigue presentando, ¿no? Estamos apenas en etapa de aprendizaje. Parte de los riesgos del teletrabajo en México en general estos, pues son la cuestión de las posturas inadecuadas y el mobiliario no ergonómico. Entonces, quienes hacen trabajo a distancia de manera esporádica, pues no pasa nada, ¿no? El cuerpo se recupera, pero estamos hablando ya cuando se pasan 5 horas al día detrás de una computadora, los daños ya son considerables y ya no alcanza el cuerpo a reponerse. De tal manera que son, de acuerdo con las estadísticas de salud, muchas de ellas que están, es fácil encontrarlas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el que guarda estos datos, muestra cuáles son los riesgos por causa, cuántas incapacidades y cuántas consultas existen al respecto, pero también nos muestra cuánto le cuesta al sistema de salud y a las instituciones las incapacidades y sobre todo pues la recuperación, ¿no? Y que tiene que llevar a cabo el teletrabajador. Pues bueno, esta norma oficial mexicana, que es la 037, por ejemplo, que surgió, que tiene aplicación desde el año 2023, pues apenas está en una cuestión de instauración, ¿no? Todavía no es común, no se aplica del todo, por supuesto que cuesta, pero sin embargo es menor a los costos que ya estamos asumiendo desde el punto de vista de salud, ¿no? Entonces, los riesgos para el teledocente, es decir, si queremos delinear un perfil de un teledocente, no solamente estamos hablando de cuestiones de didáctica, de pedagogía, del dominio disciplinar, de las cuestiones de empatía, todas estas cualidades que son deseables en un buen docente. Estamos hablando también que aparte el teledocente tiene que aprender el cómo prevenir este tipo de riesgos que ya están afectando su desempeño. Entonces, la falta de mobiliario ergonómico, las posturas inadecuadas, la iluminación y ventilación. Un detalle, por ejemplo, que sí encontramos dentro de nuestros estudio es que muchos docentes sí conocían al menos de manera general, cómo establecer o cómo colocar una oficina en su casa, pero su casa no daba para más, no tiene espacio. Entonces, pues se tiene que buscar la mejor manera. Decían, es que yo, ¿cómo voy a poner un lugar ventilado si no hay ventilación? O sea, el único lugar ventilado es la cocina y no puedo colocar una oficina ahí. Entonces, o me voy a la cochera, pero pues es en la calle, hay ruidos. Entonces, en muchos casos no se podía resolver, ¿no? Ahí, digamos, lo mejor que se podía hacer era tratar de adecuarlo al ideal sin llegar a hacerlo, pero era la mejor opción, pues en otros casos, digamos, la cuestión de iluminación, otro tipo de cuestiones pueden de alguna manera habilitarse, pero no todos pueden hacer, por ejemplo, un hoyo, colocar un aire acondicionado para poder ventilar. Entonces, o sea, y es solo un detalle, con eso que queremos decir, que incluso en este momento no se tienen las condiciones, no pasan solamente por conocerlas o por saberlas, ¿no? No basta. Realmente cuesta y también en algunos casos no va a ser posible llegar al ideal o a lo que marca la norma. Sin embargo, bueno, se pueden hacer mejoras sustantivas que sí, de alguna manera, benefician al teledocente y le dan mejores condiciones para cuidar su salud, ¿no? Bueno, entonces, los ambientes deficientes, por supuesto, el sedentarismo prolongado. Esta es una cuestión que tal vez las instituciones pueden decir es que no depende de mí, eso depende del trabajador o del teledocente o del docente, ¿no? Pues sí, pero sin embargo hay políticas laborales en las que se puede fomentar el promover actividades deportivas, el evitar pues el sedentarismo que a final de cuentas provoca enfermedades, ¿no?
Tenemos otra cuestión también que está muy atada a la teledocencia, son los riesgos psicosociales y de salud mental, ¿no? El aislamiento, el estrés, la ansiedad y el síndrome de burnout, ¿no? Ya cuando uno ya está cansado, cuando se fatiga, también la cuestión de conflictos familiares y violencia doméstica, ¿no? Digamos, está documentado, por ejemplo, que durante la pandemia, pues se crecieron mucho los conflictos familiares por la cantidad de horas que convivían de alguna manera las personas dentro de sus hogares y que no estaban acostumbrados, ¿no? Eso también es una cuestión que tiene que atenderse. Todo este tipo de cuestiones, por supuesto que hay estrategias para poderlas mejorar, pero no se pueden improvisar por parte de los teletrabajadores, ¿no? Es decir, correría a cargo de las instituciones educativas el poder crear programas adecuados para decirles cuáles son los riesgos que existen y cómo podemos afrontarlos. Entonces, estas situaciones no son aisladas, pues son cuestiones que se han desatado, que se presentan de manera continua y que es un riesgo de todo teletrabajador, por supuesto, incluyendo a la docencia, ¿no? También tenemos factores psicosociales organizacionales, es decir, las demandas laborales, ¿no? El job strain es la frustración de tener mucho trabajo, de no poderlo avanzar. Eso también se da mucho digamos, se da en cualquier ámbito, pero en la docencia a distancia es mayor porque partimos de un supuesto erróneo, ¿no? Todavía, digo, espero que no en todos los casos, esa parte es más una inferencia que no tenemos un dato pues que lo sostenga como tal, pero existe cierta creencia de que como la docencia a distancia es más sencilla, pues se les carga más la mano, ¿no? Hay que diseñar materiales, hay que revisar de manera más detallada que en lo presencial. Entonces, esto implica que muchas veces se exceden las cargas de trabajo a los trabajadores a distancia, en este caso a los docentes. Y es más complicado trabajar, por ejemplo, con un grupo de 15 estudiantes a distancia que con uno de 30 presencial, hay otras maneras, por ejemplo, de hacer evaluación continua dentro del mismo espacio. En cambio, acá a distancia, pues tiene que ser de uno en uno y es trabajo por trabajo y además es preparar los materiales siguientes. Es decir, se parte de poder destresar al docente con cargas excesivas de trabajo porque no existen criterios para saber cuánto es mucho y cuánto es poco. Y entonces, ante la consideración de que es más sencillo, pues es mucho más fácil darles o cargarles más actividades pensando que están dentro de su alcance y de su tolerancia. Entonces hay una pues sobrecarga mental, ¿no? También tenemos, pues, que hay riesgos de accidentes, como los riesgos eléctricos y las caídas, porque, pues, no todos somos expertos en electricidad, en cuestiones de conectividad, y entonces puede darse el caso que estamos utilizando de manera errónea, no, digamos, en las casas no fue, por ejemplo, llevado a cabo un proceso de verificación. Entonces es probable que les estemos conectando equipos de más bajo un mismo enchufe porque no estaba hecha una conexión adecuada. Porque tenemos que colocar, además de la impresora, tenemos que colocar dos computadoras, la luz y colocamos un ventilador. Entonces sobrecargamos y también, por supuesto, está documentado la cantidad de riesgos que ocurren por cuestiones de riesgos eléctricos, por las caídas, por los espacios reducidos, por el ruido y las vibraciones, que eso pues también interfieren en la concentración, provocan daño a la audición, fatiga mucho más rápido, ese tipo de cuestiones que no son menores, ¿no? Entonces, que por supuesto hay maneras de algún modo de poderlas disminuir, pero hay que considerarlas, pues, o sea, es necesario a darle apoyo a los docentes para que no improvisen la actividad, ¿no? No se trata de que ya sabes dar clase y ahí está la plataforma y listo, ¿no? Entra y trabaja con los estudiantes sin haber tenido toda la preparación previa y sin el conocimiento de todos los riesgos que esto implica, ¿no? Bueno, los riesgos para la salud y seguridad cibernética también, bueno, pues sobre todo quienes tenemos más años en la docencia, pues por supuesto que estamos más expuestos, ¿no? Hay menores cuidados o simplemente no hay nuevas formas de ataques, de tal manera que robo de datos, etcétera,
que es necesario pues que exista una capacitación continua por parte de las instituciones para poder ayudar a los docentes a que puedan prevenir este tipo de riesgos. También tenemos, bueno, hay recomendaciones, por supuesto. Las recomendaciones implica con la administración del tiempo, ¿no? Digamos, cuando contratamos a los docentes, no se les da una carta de recomendaciones de trabaja tanto tiempo, de esas pausas de tal, sal de tu espacio de trabajo y ponte a hacer una pausa, digamos, pausa activa, como les llaman, por ejemplo, en las escuelas. Entonces, no hacemos ese tipo de recomendaciones, ¿no? Y dejamos que cada docente pues haga las cosas a su buen entender, ¿no? Se siente fatigado, pues puede hacer otra actividad, pero no de manera sistemática, ¿no? Es una cuestión que también entra dentro de estos cuidados de la teledocencia y que deben de estar de alguna manera recomendados, sistematizados para que puedan ser compartidos. Bueno, aquí, por ejemplo, copié una noticia del IMSS. El IMSS tiene muchísimas cifras sobre las cuestiones de los cuidados. Y bueno, aquí dice que 5 horas diarias frente a una pantalla, y esto incluye, por supuesto, celular, tablet, computadora, televisión, ¿no? Son suficientes para padecer visión borrosa, ojo seco, dolor de ojos, cabeza. Y bueno, hay una serie de problemas dependientes por el tiempo de exposición a los móviles, que muchos de ellos, por ejemplo, ya están sufriendo los niños, por los teledocentes no estamos expuestos, pero también hay recomendaciones sobre cómo cuidarnos al respecto. Bueno, tenemos que trabajar, sí. ¿Cómo podemos hacerlo para disminuir los riesgos, no? Bueno, el IMSS tiene documentados, hay, por supuesto, recomendaciones, pero volvemos a lo mismo, o sea, toda esta información pues está bien, sin embargo, o la buscamos en lo individual y lo resolvemos, o sistematizamos la misma para que las instituciones educativas tengan programas de capacitación y de información adecuados para beneficio de la salud de sus teledocentes, ¿no? Y bueno, y no solo los docentes, ¿no? Finalmente toda la administración que realiza teletrabajo, aunque no sea necesariamente la docencia. Eh, y bueno, tenemos además pues la aparición de nuevas enfermedades tecnológicas, ¿no? En estas enfermedades tecnológicas, pues el síndrome visual informático, la fatiga visual, sequedad de ojos, cuando nos concentramos mucho, disminuimos el número de parpadeos, ¿no? Eso no limpia el ojo, finalmente se vuelve más seco, hay daños, etcétera, etcétera, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos como la tendinitis por el uso del mouse, el túnel carpiano, el codo de selfie, es decir, todo ese tipo de posturas en las que estresamos de más a nuestros tendones o mantenemos posturas muy estáticas, ¿no? La pérdida de la audición también por el uso de auriculares, ¿no? El sedentarismo que ya también mencionamos. Todas estas, bueno, estamos poniendo aquí las causas, ¿no? Perdón, la fuente. Trastornos tecnológicos mentales, ¿no? La adicción a redes sociales y fútbol, miedo a perderse algo. Es decir, estamos atentos, se da sobre todo a los usuarios de redes sociales, ¿no? Que están siempre atentos porque tienen miedo de que una noticia se les vaya. Por supuesto que ya son trastornos y ese tipo de trastornos, pues es una cuestión de adicción, ¿no? Pero no siempre se puede controlar, pues. Eh, También tenemos el pudding, que es el ignorar a otros por usar el móvil, ¿no? No ponemos atención, ¿no? Que hay muchas quejas en las familias, que los niños están con el celular, no hacen caso, no se acercan a comer, no escuchan, etcétera, ¿no? La nomofobia, la ansiedad por quedarse sin smartphone, ¿no? Que ha habido casos graves también, niños que hacen berrinches, jóvenes que han llegado hasta a atentar contra su vida porque fueron castigados porque se les esconde el teléfono, ¿no? Y podemos decir eso que es aislado, pero sin embargo, en la docencia, por ejemplo, los docentes sí manifestaron algunas cuestiones de estas, ¿no? Que decían que como trabajaban a distancia, abrían el celular para estar viendo si llegaron actividades, si les llegaron tareas, si tenían un aviso del director, si tenían un aviso del coordinador. Entonces, no es necesariamente por estar viendo redes sociales, pero sí es por estar atendiendo el teléfono. Y entonces, cuando les quitan el dispositivo y pierden conexión o conocimiento del contexto, entonces empieza a haber estrés, ¿no? Y entonces ya hay una condición ahí que es importante atender, pero que no se previno. Bueno, la cibercondría, que son los autocuidados, bueno, esta es no pues para teledocentes propiamente, pero son aquellos que buscan de manera obsesiva consejos de salud, ¿no? De tal manera que van enfermando justamente por buscar información de salud
en las redes, ¿no? Bueno, insomnio, trastorno de identidad disociativo, síndrome de vibración fantasma, es decir, este tipo de situaciones que ocurre por el uso excesivo también de los dispositivos, ¿no? Bueno, entonces el teletrabajo en México implica riesgos físicos, ergonomía, postura, higiene ambiental, etcétera. Pero bueno, tenemos una norma oficial de 2023, que es la 037, que brinda un marco legal robusto y que las empresas, en este caso para la teledocencia, pues las universidades o aquellas que apliquen educación a distancia y que deben aplicarlo con formación, controles y acompañamiento continuo, ¿no? Entonces estamos hablando de estas cuestiones de cómo acompañar a un docente, cómo instauramos esta situación de apoyo, cómo promovemos un curso de inducción para los nuevos docentes, cómo estamos garantizando que se están realizando los autocuidados por parte del teledocente en su casa, cómo vamos y les apoyamos para instaurar la oficina en casa, cómo apoyamos a la familia pues para informarles cómo se debe desarrollar el teletrabajo, cómo pueden ellos tener recomendaciones para mejorar las relaciones en casa por la cantidad de horas que pasan ahí, si es que están mucho tiempo juntos, cómo evitar estos trastornos de los que hemos hablado. Todo este tipo de cuestiones me parece que es el mayor aporte que da la teledocencia o el teletrabajo a la docencia, a efecto de que podamos prevenir esto que está costando mucho, pero que además está repercutiendo sobre todo en la salud, ¿no? Y todavía no llegamos a los aspectos de cómo desempeñar mejor la docencia, ¿no? El cómo poder tener mejores perfiles para el desarrollo del teletrabajo. Estamos apenas pues en cuestiones de salud, ¿no? Bueno, hay una guía, esta guía, bueno, ahí puse la fuente, es una guía que está en PDF, en esta fuente es un manualito que fue hecho por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que opera con las recomendaciones, las obligaciones tanto para el patrón como para el teletrabajador. Obviamente no es para teledocencia, es para todo teletrabajador del país, pero que aplicándolo a la teledocencia, pues sí nos lleva a crear nuevas formas de relación, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a hacer la universidad para poder establecer estos mecanismos de revisión y de acompañamiento, ¿no? ¿Cómo estamos garantizando que se están llevando a cabo? Es decir, en esta guía, que aunque es genérica, sí, sí, voy a colocarlo aquí si gustan lo pongo al final, porque no le puedo copiar ahorita porque está en exposición, pero si la ponen así, le pueden poner STPSS NOM 037 y sale el documento, ¿no? Recordemos que la norma oficial mexicana 037 se diseñó poco después de que se aprobó la ley de teletrabajo en México, el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, y entonces un año después empezó a operar esta norma oficial mexicana para todo el país. Operar en la teoría, ¿verdad? En la práctica, pues todavía no se da, van avanzando, pero sigue siendo todavía limitada su aplicación justamente por cuestiones pues de cobertura, de costos, de número de necesidad que hay que atender, ¿no? Entonces, bueno, vamos a revisar ahorita algunas recomendaciones sobre lo que otros países pues han logrado implementar. Bien, bueno, las ventajas del teletrabajo ya creo que no es necesario decirlas, todos después de la pandemia pues vimos, ¿no? Nos ahorrábamos cuestiones de traslado, sobre todo la cuestión de las horas, hombre, perdidas en el tráfico, ¿no? Digamos, nosotros estamos aquí en Guadalajara y para llegar a cualquier lugar, pues la hora pico es todo el día, ¿no? Entonces, realmente es complicado llegar de un punto a otro con cuestiones de transporte que tenemos, ¿no? El macrobús que le quitó un carril al periférico y bueno, si lo lento se volvió pues todavía más lento, ¿no? Entonces, pues intentan buscar formas eficientes de desplazamiento, pero pues realmente es una ciudad que no tiene las vías necesarias y es un problema pues parece que mundial, ¿no? Entonces cada vez hay más automóviles en las ciudades, los espacios siguen siendo los mismos, cada vez hay más personas, entonces la mejora de las condiciones de vida implica que en una casa donde hay un coche, pues en 10 años va a haber 4, ¿no? Y, eh, y la misma cantidad de espacio, por lo todo que están eliminando casas unifamiliares, están construyendo edificios y pues eso multiplica por cientos los automóviles que se desplazan en el mismo espacio, ¿no? Por lo tanto, bueno, el teletrabajo sí ofrece ventajas, ¿no? De hecho, ha habido iniciativas, incluso de parte del gobierno en el caso que era Distrito Federal o Ciudad de México,
de poder aplicar el teletrabajo. Sin embargo, no funcionaron porque fue, pues estamos hablando hace de 20 años, 25 años, y por lo tanto todavía no había una cultura para esto. No fructificó, pero bueno, me parece que es un buen momento para empezar a implementar programas, ¿no? De conversión de trabajos a teletrabajo, con el marco, que aunque sigue siendo pequeño, sí tiene un respaldo, me parece suficiente para comenzar a implementar algunos programas piloto de teletrabajo en el país. Bueno, entonces se disminuyen tiempos de desplazamiento, tienes que tener oficinas más pequeñitas. Por ahí tuvimos oportunidad de poder acompañar algunas organizaciones y la mayor motivación que tenían, sobre todo empresas, era esta, ¿no? Decían, es que yo rento espacios y pues la verdad es que me sale muy caro rentar cada espacio. Lo que puedo hacer es, en cambio, si las personas se quedan en su casa, pues me ahorra rentas, ¿no? Hay lugares que son caros, ¿no? 10,000 pesos el metro cuadrado, sobre todo las que son empresas ya transnacionales que están ubicadas en sitios estratégicos en las ciudades, pues rentar un piso no es lo mismo que rentar dos, ¿no? Salen muy caros y por lo tanto buscaban el modo de mandar a muchos trabajadores a su casa para poder disminuir la cantidad de espacio necesario, ¿no? Que personas con discapacidad o grupos vulnerables a través de políticas públicas que ahorita vamos a mencionar. También la retención del talento, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, que un apoyo para el trabajador y para retenerlo es, pues te permito teletrabajar para que tengas más comodidad, para que estés en tu casa, para que no desperdicies los tiempos de transporte. Otros lo hacen con cuestiones de disminuir la contaminación ambiental, ¿no? Bien, etcétera, etcétera. Hay muchas más ventajas para todos, ¿no? Organizaciones, teletrabajadores, la población en general, la sociedad, ¿no? Bueno, tenemos obviamente algunas desventajas, pues la falta de regulación. Nosotros ya tenemos ley, pero no tenemos, por ejemplo, leyes reglamentarias, no tenemos detalladas todavía las funciones específicas. No es lo mismo el teletrabajo para una persona que se dedica al comercio que para alguien que se dedica a la docencia, por ejemplo, ¿no? Que se requieren pues especializaciones distintas, aunque el teletrabajo sea el mismo, ¿no? Hay múltiples formas de operarlo, por lo que mencionamos, no todos requieren un teletrabajo permanente, ¿no? Algunos lo requieren por un porcentaje. En el caso de México, pues debe de ser al menos el 40%, ¿no? Del tiempo que se dedica al trabajo. Entonces, en otros, pues es total y en otros es parcial, ¿no? La falta de cultura para el teletrabajo, a veces aquí el problema más recurrente eran los mandos medios o los patrones o el jefe, que no sabía cómo operar el teletrabajo y al no tener a la gente ahí cerca, pensaba que perdía autoridad, ¿no? Y que además, pues no sabía, pues cómo reviso yo a un trabajador que no estoy viendo, ¿no? ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo sé que está cumpliendo? Entonces, pues era cambiar a trabajo por objetivos, pero pues yo le pago 8 horas, o sea, yo quiero que me rinda 8 horas, ¿cómo sé que sí las rindió? Cosas así que chocan con la cultura del teletrabajo, no era la pregunta correcta, ¿no? La pregunta correcta es cuánto de lo que nos propusimos hacer logramos, ¿no? En lugar de, acabó muy rápido, le sobraron 2 horas, le mando más trabajo, ¿no? Entonces son formas incluso de modificar la forma de pensar. El menoscabo de derechos laborales y sindicales, porque los teletrabajadores por lo general están aislados de ese tipo de decisiones, porque por lo general, pues el sindicato le pregunta a los que están cerca, no a los que están en otro sitio que no pueden coincidir, ¿no? O que no sabe cómo citarlos, ¿no? Bueno, por supuesto, una desventaja es que requiere formación y acompañamiento, si no, pues no resulta, ¿no? Ya vimos algunas cuestiones, ¿verdad? Muchos teletrabajadores van a ir a sus casas, van a improvisarlo, van a terminar con problemas allá en su casa por estar más tiempo, por tener que desplazar espacios, porque implicó más costos para el uso del Internet, porque ahora tiene que arreglar la computadora, porque eso generó problemas también, etcétera. Hay muchos puntos, digamos, que pueden generar problemáticas porque no hubo un acompañamiento ni una formación del teletrabajo para todos los implicados, ¿no? Patrón, familia, teletrabajador, administración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos aspectos del teletrabajo, no es solamente tener una persona que trabaje a distancia, es todo el ecosistema, el contexto alrededor de él, para que todos puedan trabajar en una modalidad que requiere, pues, un cambio de
vaya, de paradigmas en términos del rendimiento, en términos de las relaciones que se llevan a cabo, de los apoyos que deben existir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si eso pues, no se atiende, es una desventaja a final de cuentas porque perdemos el beneficio del teletrabajo y nos gana la falta de sistematización, ¿no? Bueno, otro es el exceso de las responsabilidades o de la carga de trabajo, ¿no? Por la falta de criterios para medirlo y eso pues es en cada profesión, ¿no? Requiere infraestructura básica, una desventaja vital. Digamos, si una persona no tiene un espacio en su casa, pues ya no va a poder teletrabajar simplemente porque no cabe, ¿no? Pues no, no. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, otros lo que han hecho es esto, ¿no? Crear oficinas satélite, ¿no? Entonces, bueno, yo que soy de una universidad X, los docentes no pueden trasladarse, supongamos, no sé, cualquier ciudad, ¿no? La universidad está en el norte y los docentes pues viven en el sur, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Pues a lo mejor sí puedo de alguna manera tener un espacio disponible en puntos estratégicos y que los docentes, en lugar de trasladarse 50 kilómetros con 2 horas de traslado, pues impliquen media hora y lo hagan durante 10 minutos, puedan llegar más fácil. Y si yo pongo 3 o 4 puntos, pues voy a facilitar darles una oficina que cumple con todos los requisitos que la ley establece. No le va a costar al teletrabajador, me va a salir más barato a mí que andar trayendo a todos, pero además de eso, pues el trabajador se desplaza menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de otra manera no lo va a poder hacer, en su casa no va a poder, tiene que pagar aparte el internet y además de esto, pues la infraestructura básica es que hay lugares en los que no hay internet, en los que falla mucho la corriente eléctrica. Muchos no han podido aplicar el teletrabajo porque aunque disponen de los recursos, pues no van a colocar ellos postes con conexión, pues no van a ser ellos los que van a mejorar, digamos, el servicio del Internet a un ancho de banda mayor. O sea, no hay condiciones para poderlo aplicar, ¿no? Entonces, la infraestructura, pues sí, ciertamente es una desventaja si no se tiene porque no depende necesariamente de los implicados. Bueno, lagunas jurídicas, aquí sí vimos algunos excesos, por ejemplo, había profesores que sí teletrabajaban, pero por ejemplo se comprometían con 3, 4 universidades y como eran extranjeros no había forma de poderlos rastrear porque no estaban dentro de una ley federal del trabajo en una organización mexicana y no había ningún informe de ellos. Por lo tanto, o los que hacen, sobre todo los que hacen trabajo a distancia, ¿no? Por trabajo autónomo, por ejemplo, ellos sí se comprometen de más, ahí sí ya esa conciencia, pues es de manera deliberada, pero no hay regulación, ¿no? Entonces, a veces el trabajo transfronterizo nos puede escapar un poco, ¿no? Por lo tanto, en otros países lo que han hecho es hacer obligatorio la cuestión del registro de teletrabajadores, porque finalmente, bueno, ahí sí, ¿no? Un teletrabajador trabaja para una universidad, pero luego da clases en otra del extranjero y los riesgos laborales los termina pagando la universidad que está aquí, porque es la única que está registrada. Que además, pues, con los excesos de salud y la carga de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones que sí tienen de alguna manera que considerarse. La falta de organización por parte del sector público para llevar un registro, que es lo que estamos hablando de que no hay forma, ¿no? Bien, bueno, vamos a algunas políticas públicas que han aplicado, se han aplicado en diversos países, no vamos a mencionar el origen, pero casi todo pasa en Sudamérica, ¿no? De Centro y Sudamérica, que son los casos que se han podido documentar, se han orientado sobre todo a mejorar la movilidad, es decir, se atascan las calles, pues mandemos a trabajar a la gente para que haya menos densidad vehicular, ¿no? Para disminuir las cargas de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, menos vehículos, pues menos dióxido de carbono. Para contrarrestar la gran cantidad de horas hombre que están ahí sin hacer nada, el desempleo, algunos mencionan, a ver, tú solo vas a poder contratar, si quieres incentivos fiscales, solo vas a poder contratar teletrabajadores que sean jóvenes con su primer empleo formal, mujeres jefas de familia o hombres mayores de 45 años que son a los que regularmente les dan menos oportunidades laborales. Entonces, esas políticas públicas premian a las organizaciones que contratan a ese tipo de personas para poder
trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas organizaciones, sobre todo ahora con la cuestión de las pensiones, ya no quieren contratar a personas mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que es un problema en el sentido de el pago de la pensión, otro tipo de prestaciones, ¿no? Entonces, lo que hacen es pues tratar de incentivar a las organizaciones para que sí tomen este tipo de actividad, porque finalmente el más perjudicado pues es el trabajador que no tiene oportunidades, ¿no? Bien, bueno, las políticas públicas las hemos podido organizar así. De coordinación y gobernanza nacional se han podido mencionar, bueno, aquí en dos ocasiones la pusimos porque hay países que tienen específicamente coordinaciones nacionales de teletrabajo, cada quien le pone el nombre que quiere. En Costa Rica, en Argentina, en Colombia, hay entidades que se dedican específicamente a promover el teletrabajo y son organizaciones o son más bien instituciones que dependen de los ministerios de trabajo, ¿no? Lo que sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en México. Hay comisiones asesoras de teletrabajo también, es decir, yo como organización o como empresa puedo acudir a que solicitar apoyo y ellos me dan un apoyo, ¿no? También hay observatorios de teletrabajo, los observatorios tripartitas pues son sindicatos, empresas y trabajadores, ¿no? Que también el gobierno pues es el que los promueve, ¿no? El pacto por el teletrabajo y pactos, bueno, ahí todas estas son esfuerzos que proceden desde las políticas públicas proponiendo instituciones dentro de la administración pública federal, ¿sí? Para poder promover, vigilar, incentivar el teletrabajo. También, bueno, el marco normativo y legal, y aquí ponemos varias leyes, México pues ya tiene una, pero hay países que tienen leyes reglamentarias, tienen además reglamentos internos de cada institución, entonces el marco normativo pues es muy robusto, ¿no? Aquí en México solo tenemos una ley federal y es todo, ¿sí? En otros países hay un marco mucho más detallado que evita muchas de las lagunas jurídicas que nosotros sí podemos, por ejemplo, tener. La certificación y el reconocimiento, bueno, hay países en los que sí se promueve, por ejemplo, ¿qué debo entender por un buen teletrabajador? ¿Qué debe ser capaz de hacer? Lo que serían aquí, por ejemplo, la certificación de competencias laborales, ¿no? Ah, bueno, ya se hicieron desde los ministerios de trabajo y de manera gratuita le dicen todo el que quiera tener un certificado de teletrabajador que te va a facilitar la contratación, que le vas a advertir de manera pública que tú tienes un talento que está certificado y por lo tanto se dan programas de certificación gratuitos a teletrabajadores y también a empresas, porque ahí ya estamos hablando de la cultura laboral del patrón, ¿no? Entonces, lo que se hace es establecer mecanismos para reconocer las competencias que tienen los mandos medios superiores, en general, pues las organizaciones y los teletrabajadores como tal, ¿no? Nosotros, pues todavía no tenemos eso. Implementación a instituciones públicas y privadas, porque además ellos lo que generan son guías de apoyo, ¿no? Generan guías como la que vimos ahorita, por ejemplo, de norma oficial mexicana, bueno, también existen a ver, tu organización, si eres grande, pequeña, mediana, te va un traje a la medida de cómo puedes implementar un programa piloto de teletrabajo, ¿no? ¿Qué debes de tomar en cuenta? ¿Cómo debes de comenzar? Ah, bueno, se hacen guías, ¿no? Para implementar el teletrabajo en instituciones públicas, en organizaciones y empresas, y también se hace un acompañamiento, ¿no? Bueno, a ver, te voy a registrar, pero mira, ahí te va, así puede ser el contrato de teletrabajador, este es el acuerdo interno, aquí habla de la reversibilidad, es decir, les dan un apoyo tanto a los patrones como a los empleados sobre cómo pueden implementar el teletrabajo y qué es necesario considerar. Y además también les dan la capacitación para el cuidado, pues. Entonces, se hace un acompañamiento para promover el teletrabajo en instituciones públicas y privadas. Es decir, el gobierno se pregunta, ¿dónde puedo aplicar teletrabajo? Invito a todo el ecosistema empresarial y organizacional. ¿Quién quiere aplicar teletrabajo? Y yo los acompaño. ¿Va? Bueno, inclusión y equidad, obviamente, porque muchas de las políticas de teletrabajo van orientadas al apoyo, como ya mencionamos, de grupos vulnerables. Hay países en los que se da un incentivo especial para las personas con discapacidad, caso, por ejemplo, Perú, Brasil, donde el teletrabajo va orientado principalmente a
a personas que tienen algún problema físico, que los traslados son más complejos y le dan un incentivo fiscal a las organizaciones. Bien, infraestructura y proyectos tecnológicos, aquí estamos hablando, por ejemplo, estos son proyectos particulares, por ejemplo, sobre todo de Costa Rica, que es lo que mencionábamos, ¿no? Yo como organización sé que los trabajadores no van a tener oportunidad de colocar una oficina en su casa, por lo tanto yo creo infraestructura. Y algunos sí se han hecho cargo de los costos, ¿no? De cómo llevo internet a un sitio, cómo le coloco los muebles, las computadoras, abro el espacio, tal vez al público, tal vez solo a los trabajadores, y desde ahí pueden teletrabajar y les pongo oficinas satélites, es decir, les acerco la empresa a su casa, ¿sí? Ahí sigue siendo teletrabajo, no home office, por ejemplo, pero sigue siendo teletrabajo, ¿no? Porque yo les estoy colocando la oficina cerca de su domicilio, en un lugar en el que tengo la mayor cantidad de trabajadores que pueden acudir a ese lugar a desempeñarse. Bueno, también la cuestión de salud y condiciones laborales, ¿no? Se crean políticas públicas para promover esto que hemos estado hablando, todos los riesgos asociados al desempeño de la teledocencia o del teletrabajador en general. Bueno, también cuento yo con equipos de apoyo para poder acompañar a las organizaciones y a los trabajadores para disminuir la cantidad de riesgos asociados al uso excesivo de las tecnologías, ¿no? Bien, y bueno, también propongo comisiones revisoras, ¿no? Para poder hacer este tipo de validación. Es decir, si se establecen que hay equipos que si tú vas a tener tu oficina en casa, yo voy y reviso que si cumplas con los muebles adecuados, si cumplas con la iluminación, con la ventilación, con la ergonomía, con el espacio aislado de ruidos, con las conexiones eléctricas, con la seguridad de tu equipo, con el ancho de banda del internet necesario. O sea, reviso todas las cuestiones elementales para que el trabajo pueda desarrollarse de manera adecuada. Y entonces hay una comisión revisora que vaya a hacer recomendaciones o validaciones sobre los sitios en los que nosotros nos estamos desempeñando. Y bueno, se sistematizan como buenas prácticas de teletrabajo, ¿no? A ver dónde está ubicada la oficina, si no hay interferencia, objetos que pueden hacer que te caigas, si la silla es segura, todo ese tipo de cuestiones que por lo general podrían pasar omisas si dejamos esta labor a interpretación del propio docente o teletrabajador. Bueno, hay un montón de normativas, pues en todos después de la pandemia se multiplicaron, pero antes de esta, pues estos países ya tenían leyes de teletrabajo. Bien, hay otros pactos también internacionales, pero pues bueno, en el caso de México, pues tenemos que el, el teletrabajo es mencionado ya de manera formal en la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, ¿no? Esa es la primera vez que aparece el teletrabajo como tal, un parrafito. Y en el año 2012 el artículo 311 cambia y se agrega en el trabajo a domicilio, también se entenderá por trabajo a domicilio el teletrabajo que se desarrolla en la casa del trabajador. Obviamente, pues es limitado, es minúsculo. Eh, Otros países ya tenían una ley de teletrabajo bien desarrollada con por lo menos 5 años. México pues, duró más solo para simplemente agregar teletrabajo. Pero después de la pandemia, ahora sí, en el año 2021, cuando ya la pandemia pasó, se desarrolló el capítulo 12 bis con una serie de articulados mucho más precisos y que sí hablan ya ahora sí de un teletrabajo formal, ya no como trabajo domicilio, sino como teletrabajo separado del trabajo domicilio, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser en el local, digo, perdón, en la casa del trabajador, puede ser en cualquier otro sitio, ¿no? Hay hay teletrabajo que se desarrolla en movimiento, por ejemplo, ¿no? Van en el coche, los que, no sé, alguien está con su celular, van en lo que va con su chofer en un vehículo y puede hacer teletrabajo ahí, ¿no? Ese se llama teletrabajo nómada, por ejemplo. Entonces, habría muchas modalidades que no encajarían dentro de la consideración de la ley mexicana, pero bueno, afortunadamente ya se pudo mejorar mucho este aspecto, aunque por supuesto, pues todavía hay áreas de oportunidad, sobre todo en las políticas públicas y en las políticas de implementación de programas piloto de teletrabajo o a la promoción del teletrabajo en organizaciones que no hay alguien que vaya y te pregunte, oye, ¿quieres probar el teletrabajo? Te recomiendo, no existen aquí en México alguien que vaya y toque a tu puerta y te dice que si quieres teletrabajo, ¿no? Bueno,
Dentro de esta ley, pues establecen cuestiones como que debe ser más del 40% de la jornada laboral, esto es mensual, es decir, o semanal, es decir, no tiene que ser el mismo día, ¿no? O sea, puedes venir eh, del mes, puedes venir tú, por ejemplo, 8 días y los otros días laborables, pues te vas a tu casa. O sea, es una 40%. Aquí la jornada laboral está mal enfocada porque en la práctica ha aplicado más como el del total del tiempo que tienen que estar en la relación laboral, ¿no? Bueno, las condiciones del teletrabajo deben establecerse en un convenio por escrito. También esta cuestión de que ya tiene que haber un convenio separado y si es posible, pues dentro del contrato colectivo de trabajo, ¿no? O como un anexo del mismo. El derecho a la reversibilidad, hicimos un programa piloto y no funcionó y ya con eso te despido, ¿no? O sea, si no funciona, pues se regresa a la situación previa, ¿no? Contrato colectivo de trabajo, bueno, lo que mencionamos tiene que incorporarse ahí, ¿no? Porque sea un documento válido, pues es el contrato que determina las condiciones laborales entre los trabajadores y el patrón o la empresa, pues, pero lo establece pues el sindicato con quien se tiene el contrato colectivo. La voluntariedad del teletrabajo, oye, vamos a teletrabajar, no, yo no quiero porque yo no me siento cómodo, bueno, no es obligatorio y no se puede llevar obligación al teletrabajador si este fue contratado en la modalidad presencial, ¿no? Obligaciones del empleador, bueno, ahora sí, ya marca, no dice cuánto, pero sí al menos pone en, en, en la ley, pues que tiene que encargarse también de apoyar, no asume el costo total, porque eso no dice la ley tampoco, pero debe ser proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios para el teletrabajo. La ley sí establece, por ejemplo, que debe de ser un acuerdo entre el trabajador y el patrón, lo que ellos logren acordar, como intentando que se medie entre las posibilidades de uno y de otro, ¿no? Porque como esto es una ley general, pues por supuesto que hay de todos los casos, ¿no? Asumir costos derivados de la electricidad y en este caso, del Internet, ¿no? De los servicios de telecomunicación. La implementación de mecanismos para cuidar la seguridad de la información y los datos utilizados por los empleados. Es decir, qué sistema le pongo yo, por ejemplo, antivirus, qué sistema le pongo de seguridad adicional para que no hackeen, etcétera, ¿no? Reconocimiento de los derechos de la seguridad social, es decir, antes de la ley era bien complicado que si tú te caías en tu casa teletrabajando, te pagaran el riesgo de trabajo como tal, porque la ley decía, solo son riesgos de trabajo los que ocurren del trabajo, de tu domicilio al trabajo y en el trabajo mismo, ¿no? En el local de la empresa. Y pues en el teletrabajo, el local de la empresa, pues no era donde se desempeñaba. Eso también ya se eliminó gracias a esta ley. El reconocimiento, y la desconexión como un derecho para que no te manden un correo, un aviso, una solicitud, pues a una hora inadecuada, ¿no? Que también esos fueron algunos de los excesos, sobre todo del principio. Bueno, algunos mecanismos, también la cuestión de perspectiva de género. ¿Esto qué significa? Bueno, voy a darle preferencia de teletrabajar pues a las mujeres que tienen hijos, por ejemplo, las que atienden familia, el que tiene alguien enfermo, o sea, hay cierta preferencia y la perspectiva de género habla sobre todo por las condiciones particulares que algunas de las mujeres pueden tener y que por supuesto implica pues que tener preferencia de unos sobre otros, ¿no? Si hay dos mujeres, pero una de ellas tiene hijos, pues prefiero a ella por sobre la que no los tiene, por ejemplo. La cuestión de horarios, etcétera, etcétera. Bien, luego tenemos dentro de las obligaciones de los teletrabajadores, que también señala obligaciones de estos, pues es cuidar el equipo, informar sobre los costos pactados de los servicios, ¿verdad? Para que, oye, me salió en tanto y ya págamelo, ¿no? Pues no, se tiene que ser a través de un mecanismo más, sencillo, pues, para el patrón que no acarre costos que no se imaginaba, ¿no? Atender políticas y mecanismos de protección de datos también, o sea, si yo te digo cómo cuides los datos, pues tienes que seguir esas instrucciones, ¿no? No queda así quiere o no quiere el trabajador. Y bueno, la norma oficial que ya mencionamos, ¿no? Este, y bueno, para ya concluir, nos faltan dos áreas nada más, la cuestión del el compartirles los datos que hicimos de una encuesta después de la pandemia con docentes, docentes de nivel medio, de nivel superior y de posgrado, y algunos, por ejemplo, cuestiones de idiomas que no son de ninguno de estos niveles, pero que son docentes que imparten, por ejemplo, a
a estudiantes de estos niveles al mismo tiempo, ¿no? Son, vaya, no son escolarizados, pues, de una currícula en particular, sino, pues, es educación a distancia de otros cursos, ¿no? No de una licenciatura, por ejemplo. Bueno, el 60% cuenta con licenciatura y 35% cuenta con posgrado de la muestra que nosotros elegimos. Se llevó a cabo en el año 2021. A grosso modo, la tercera parte de la muestra tiene un rango de edad entre los 18 y 30, otro tercio 31 a 45 y el resto mayor a 46. Dos tercios son mujeres y el 80% de la muestra vive dentro del área metropolitana y el 85% labora en un plantel de esta misma área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, ¿no? El promedio de los años de experiencia en actividad por los elementos de la muestra es de poco más de 12 años, con una moda de 5 años, a profesores que tienen experiencia, pues. Bueno, el estudio empírico es solo el 36% no conocía el teletrabajo, es decir, de alguna manera se sabía que era el teletrabajo, tal vez no con ese nombre, ¿no? Pero sí que existía trabajo a distancia, ¿no? El 78% nunca lo había aplicado, es decir, solamente, digamos, en términos prácticos, uno de cada cuatro ya había aplicado la teledocencia. El 48%, o sea, la mitad, considera que dispone de mayor tiempo comparado con la modalidad presencial, pero pues la tercera parte menciona que no dispone de mayor tiempo. Lo que es relevante, pues implica que un gran porcentaje no vio mejoras en la disposición de tiempo, ¿no? Es decir, a ver, si es cierto que te deja más tiempo teletrabajo, vamos viendo, y no, la tercera parte dice que no tuvo mejoras, o sea, implica incluso puede ser que que le exija más tiempo que lo presencial, ¿no? Lo que sí nos decían es que tardaban mucho tiempo en revisar las tareas, era la parte más desgastante, la revisión de tareas y la retroalimentación, que es mucho más detallada, mucho más exigente que en la presencial, que sí, simplemente decían, recuerdo uno que dijo, es que mira, yo pongo a mis alumnos 5 formaditos, vienen aquí, abro sus cuadernos, veo en general cómo están, porque ya lo retroalimenté en el aula y pues ya firmo y listo. Pero acá no puedo hacer eso, no puedo formar 5, dice, tengo que abrir el archivo, en lo que se abre, se descarga, si viene en PDF, si vienen en imágenes, dice, es bien tardado, o sea, estás sentado varios minutos solamente por abrir la tarea. Cuando en lo físico, pues abres el cuaderno, ¿no? Y dice, en lo presencial, pues sí tenemos nosotros un producto final que hay que revisar, pero las tareas cotidianas, pues no. Y acá todas las tareas, las cotidianas y los productos finales te llevan mucho, mucho tiempo. Simplemente porque pues, no hay una tecnología que sea eficiente, que tú agarres el cuaderno nada más tocando la pantalla, pues no. Entonces hay que descargar el archivo, abrirlo, luego empezar a hacer notas, luego volverlo a cargar. Entonces, en ese ida y vuelta, pues ya es mucho tiempo. Ahora multiplícalo por la cantidad de alumnos que tienes y la cantidad de grupos. Dice, es sumamente desgastante, pero además de eso, la exigencia de la vista, de estar poniendo atención. O sea, sí así detallaban las complicaciones que tenían y la exigencia que implica el trabajo de teledocencia. Por lo tanto, pues no les dejaba más tiempo, ¿no? Y eso que no se conectaban todos, pues, o sea, tenían en lo presencial 40 alumnos y a distancia solamente se conectaban 20, 25, y aún así era más tardado, ¿no? El 45% menciona que el teletrabajo es más costoso, pero el otro 45% también mencionó lo contrario, 10% no dijo que fuera uno más que el otro. El 68% no conoce que existe una ley de teletrabajo en México, ¿no? Entonces, ya habían pasado por la pandemia, pero ya la ley ya tenía, sí, porque el cuestionario duró un tiempo, no fue muy rápida la aplicación, se aplicó por partes, pero no conocían la ley en ese tiempo, ¿no? El 73% menciona que su organización donde labora no le informó sobre la existencia de una ley y la ley tenía aproximadamente 10 meses, si no recuerdo mal, de que se había instaurado, en algunos casos un año. Ni tampoco sus derechos ni obligaciones y solo un 16% conoce algo parcial, es decir, hay algo, pero no sé qué, ¿no? Bueno, se hizo un diagnóstico aquí con ellos sobre cuáles eran eh, se hizo una encuesta para saber cómo se consideraban ellos para teletrabajar, ¿no? Es decir, a ver, ahí nosotros lo que tratamos de hacer es poder obtener qué tanto ellos pues, se perciben como profesores capacitados para
para la docencia a distancia, ¿no? El uso de tecnologías, el uso de pedagogías, etcétera. Y en general, la mayoría decía que buenas, ¿no? Más de la mitad, ¿no? Aproximadamente el 50, 60%, pero en un dato sí, ¿no? Por ejemplo, en lo que más batallaban era en la cuestión de la reparación o de la configuración de equipos, desde cuestiones básicas, ¿no? Ya se desconfiguró, no sé qué hacer, ya no agarra internet, por dónde le busco, ya ese tipo de detalles básicos fue muy frecuente, ¿no? La mayoría no se sentía con esa capacidad y tampoco se los decía la institución, ¿no? Obviamente, pues muchas no eran a distancia, ¿no? No eran para educación a distancia, tuvieron que aprender juntos, ¿no? Pero bueno, ahí implicaba pues que no se les dio, no se previno con un curso de capacitación. Eh, es decir, digamos, en el hacer el curso para todos, pero no me dijeron qué más, pues. Entonces, eh, pues tuve que meterme a buscar en uso de plataformas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no vimos un curso de cómo diseñar, no, era como tú lo hicieras. Dice, entonces, algunos lo que hicieron bien fácil fue usar el Classroom, ¿no? Del Google. Y el Classroom, pues, no es una plataforma de trabajo a distancia, pues es un administrador de archivos, ¿no? De alguna manera, pues subes tareas, ¿sí? Pero te permite tener, digamos, conferencias, pero hasta ahí, pues, entonces no es un sistema muy robusto, aunque es muy amigable en términos de que se comenzaron a usar y fue cuando la universidad contrató, por ejemplo, los servicios de Google y en general no hubo una política institucional que atendiera esta situación. Entonces se pasó la pandemia, cada quien trabajando por su lado. Sí hubo, por ejemplo, el servicio de Google, pero no hubo un servicio de capacitación. Es decir, si yo tengo 200,000 alumnos en bachillerato, de los cuales 30,000 llevan esta materia, pues vamos a crear grupos interdisciplinarios para crearla, nos dedicamos 3, 4 meses y la ofertamos para todos. No, dejaron que cada quien lo hiciera a su modo, ¿no? Entonces, este tipo se dio pues en prácticamente todas las instituciones. La SEP, por ejemplo, aquí de estatal, aquí sí creó una plataforma que se llama Recrea, donde sí hizo videos y clases en línea para todos, y entonces los ofrecían en los horarios y ya la gente podía conectarse. Eso sí existía, por ejemplo, operaron diferente. En otras palabras, pues a todos nos sorprendió, pero la manera en la que intentaron resolver las problemáticas de cómo trabajar a distancia con los alumnos fue diversa y incluso en algunas universidades se llevó a cabo pues de manera bien diferenciada, ¿no? Cuando podían, por ejemplo, haber hecho esfuerzos mucho más sistemáticos, ¿no? O muy, muy parecidos o apoyarse, ¿no? Bueno, de los riesgos profesionales para la docencia a distancia, si conocían cuáles riesgos existían, pues prácticamente el 40% nos dijo que no conocían, ¿no? Que eran insuficientes o regulares, aunque pues vaya, así lo trabajaron, ¿no? En cuanto a su capacidad para generar recursos educativos, la tercera parte nos dijo que eran malas también y fueron los datos más, digamos, más relevantes, ¿no? En general, la mayoría sí se sentía con competencias para autoaprendizaje y para la organización del tiempo también, ¿no? Que son competencias indispensables para el trabajo a distancia, porque, pues si no, uno se queda ahí en la pantalla y no avanza, ¿no? Bueno, había muchas preguntas porque, como mencionamos, eran tantas preguntas que tuvimos que separar el cuestionario y aplicarlo por partes, ¿no? Un profesor contestaba algunas preguntas, otro contestaba otras, por la partición que hicimos de las mismas, porque pues si no iba a ser un cuestionario muy cansado, iba a perder ya objetividad o no iba a medir lo que pretendíamos. Por lo tanto, bueno, una de las preguntas, ponemos muy poquitas, este, que si consideran que todo docente está preparado para trabajar a distancia con una corta capacitación, digamos, un curso de 40 horas para todos, y nos decían el 71% que no basta, pues que hay muchas cosas detrás de la enseñanza a distancia, pues que a través de un pequeño cursito, pues no se pueden dar, ¿no? Entonces ahí sí ya nos ponían, es que yo tuve problemas con esto, pero en general, pues si juntáramos los contenidos, pues sí, sí se hace un diplomado, pues, o sea, no es
no es algo intuitivo de alguna manera. ¿Consideras que tanto la educación presencial como la educación a distancia pueden dar los mismos resultados con los alumnos de tu institución? Y bueno, sobre todo los de prepa nos dijeron que definitivamente no. ¿Por qué? Sobre todo por la cuestión de los alumnos, por la cuestión de los padres de familia, por la cuestión de la infraestructura, que fue una queja recurrente, el internet se va, no sirve la plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto la cuestión de la cultura, pero el 83% dijo no, no es lo mismo, ¿no? Obviamente, estamos hablando de que muchos de ellos, 3 de cada 4, pues no tenían habilidades para el trabajo a distancia previos a la pandemia, o por lo menos no se reconocían así. Y por lo tanto, bueno, esto pues puede ser un poco más, digamos, más exagerada esta cifra, ¿no? Pero muchos sí decían, por ejemplo, o sea, la pregunta fue si ofrecía los mismos. Muchos ponían que no, sí ponían que era mejor a distancia por unas razones, que era mejor presencial por otras. La parte que se reflexionó más no fue la del aprendizaje, fue la del apoyo a los alumnos. Es decir, no decían que aprende menos, lo que decían es que no es lo mismo porque no hay manera, por lo menos, sobre todo en bachillerato, no hay manera de suplir el acompañamiento del chico. Es decir, yo necesito verlo, estar con él, tocarle el hombro, darle una palmadita en la espalda, oye, ver qué te pasa, mirarlo a los ojos, ver qué ocurre. Dice esas cosas que no te puedes dar cuenta a distancia. A distancia nada más no se conecta y listo, perdiste contacto. En cambio, en la educación presencial, bueno, pues la cuestión es que lo ves, intentas deducir si está deprimido, si requiere apoyo, etcétera. Obviamente, pues es una etapa en la que se les puede apoyar más, ¿no? En educación superior y posgrado no. Ahí, por ejemplo, sí se multiplican la preferencia por la educación a distancia porque ya no se preocupan tanto por este tipo de apoyo, digamos, emocional, de acompañar al alumno. No, ya son otras prioridades, ¿no? Ya es la formación, la especialización. Entonces, como que sí hay preferencia dependiendo de nuestros estudiantes. Entonces, el mismo profesor opinaba mejores en un nivel que en otro. Es decir, no era una postura del profesor, era una reflexión que él hacía respecto a qué tipo de estudiantes con el que estábamos tratando y en general la educación a distancia tenía mucha mayor preferencia con estudiantes de posgrado y de licenciatura, justamente por el hecho de que las intenciones eran más académicas que formativas, ¿no? Bueno, la proporción de teledocentes que recibieron apoyo en formación en equipos tecnológicos, ¿a cuántos de ustedes les ayudaron? ¿No? Bueno, el 60% utilizó recursos propios, pero el 30% dice que sí se los ofrecieron, que las laptops que existían en sus escuelas, que sí se las podían prestar y llevarse a su casa, pero el 56% manifestó no haber recibido ninguna capacitación para teletrabajar. O sea, no me dijeron nada, nomás ve, ponte y ahí te vamos a decir la plataforma que te vas a conectar, ¿no? Pero no les dijeron instrucciones mínimas, ¿no? Era mucho el boca a boca entre colegas, pero no una política institucional, ¿no? Solo el 20% manifestó haber recibido alguna capacitación para teletrabajar y el resto menciona no haber recibido. Aunque la capacitación no consistía en cuidados, más bien consistía en cómo usar las tecnologías. La idea que prevalecía de capacitarse para teletrabajar es que sepas usar la tecnología para poder atender a los estudiantes. No era sobre autocuidado, sobre cómo instalar la oficina, sobre cómo administrar tu tiempo, no, ese tipo de cosas no se tocaban, ¿sí? No estaban dentro de las consideraciones. El 28% manifiesta no conocer los riesgos laborales del teletrabajo, algunos sí, sobre todo porque los sufrieron, sí, por eso los conocieron. El 11% menciona conocerlos a través de su organización, pero sin capacitación para afrontarlos. El 40% los conoce a iniciativa propia y el 11% dice conocer parcialmente los riesgos a través de su organización, pero sin recibir capacitación, ¿no? Un 85% manifiesta no recibir apoyo alguno para el equipo informático ni para el pago de licencias requeridas, ¿no? O sea, cada quien se hizo cargo de sus costos en términos del software y un 73% indica que cubre los costos de asistencia técnica, así como el 92% cubre totalmente los costos de electricidad, un 91% el costo de conexión y un 83% totalmente los costos de mobiliario necesario para teletrabajar. Bueno, eso era más de esperarse, pero sí hubo una pequeña porción, esta parte sí fue,
digamos, sorprendente para nosotros porque no esperábamos que ninguno lo hiciera, ¿no? Y a final de cuentas sí hubo algunos apoyos que les dieron las organizaciones, sobre todo las que ya venían trabajando con educación, bueno, sí, educación a distancia. Bueno, de buenas prácticas para el teletrabajo, las buenas prácticas pues era lo de cómo trabajar, cuánto tiempo, hacerlo por objetivos, cómo medir las cargas, etcétera. Algunas buenas prácticas es el 28% afirma no conocerlas, el 18% conoce algunas a través de diversas instituciones distintas al empleador, es decir, los conozco por fuera, no por él, no por quien me contrata y me paga. El 19% las conoce a través de su organización donde labora y el 35% por iniciativa propia, ¿no? El 42% manifestó haber instalado una oficina en casa con base a sus conocimientos, es decir, lo que yo podía hacer, ¿no? O sea, la hice como pude. El 6% con recomendaciones de colegas, pero solo el 2% manifiesta haber recibido asesoría de su organización para instalarla. Y el 49% manifiesta no haber instalado oficina en casa. Es decir, me ponía en la cocina, me ponía en la sala, me ponía donde abría la computadora y me ponía a hacer mi actividad docente. No instalé una oficina, no tuve ese cuidado, así que podía haberlo hecho en cualquier sitio, ¿no? Un 29% laboró, al menos entre 11 y 20 horas, un 16% de 21 a 30 y 31 a 40 otro 16. A final de cuentas, no hubo un ahorro significativo en los horarios de atención, es decir, si me pagaban 30 horas, trabajé 30 horas en general, pero me ahorraba los traslados, eso sí. Va. En cuanto al teletrabajo, 44% manifiesta estar totalmente de acuerdo en que el teletrabajo es más cansado para la mente, donde un 46% manifiesta estar parcialmente de acuerdo. Pero en general, o sea, sí es más cansado para la mente, veían otras ventajas, pero sí era cansado mentalmente, ¿no? Y en 44 es parcial. Es decir, estamos hablando que un 90% declaró que el teletrabajo sí cansa más la mente, aunque en la mitad de ellos decía que había otros beneficios, pues. En cuanto a que el teletrabajo es más ventajoso que la modalidad presencial, un 57% manifiesta estar parcialmente de acuerdo, que es más ventajoso que la presencial, pero un 58% manifiesta estar parcialmente de acuerdo en que tiene más desventajas, ¿no? Se les preguntaba si veía que tenía ventajas, algunos dijeron que sí, pero que también tenía desventajas, ¿no? Por eso se les preguntó en los dos sentidos. El 81% expresó que se requiere capacitación para teletrabajar, que esto es algo importante, pues se dieron cuenta que no bastaba improvisar, ¿no? Lo que implica que dada la experiencia vivida, pues la docencia a distancia no se puede improvisar y no bastan los recursos propios, se requiere capacitación formal. Fueron muchos comentarios al respecto, ¿no? El 47% expresa que su organización no estaba lista para el teletrabajo. El 41% manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en ser un experto en TICs y que resuelven la mayoría de las necesidades con su equipo de cómputo. El 25% decía que no podía, ¿no? Un 39% manifestó conocer las recomendaciones básicas para colocar una oficina en casa con las condiciones necesarias de seguridad laboral, aunque un 73% expresó que no tuvo asesoría ni capacitación, ¿no? El uso de TICs, el 44% las aprendía por su formación escolar y un 47% por su aprendizaje propio, pues no fue porque en la escuela les hayan enseñado, sino que le buscó, ¿no? Bueno, ventajas de salud, económicas, tecnológicas, bueno, esa parte ya la vimos, pero en general, el 22% manifiesta que fue negativo para su salud y un 28% mencionó que es positivo. El resto expresa una posición neutral, ¿no? El 49% manifestó que ha sido positivo para el teletrabajo para mejorar su alimentación, o sea, comían más, comían en su casa, no andaban con el lonche, algunos no comían por los traslados, sí. Ahí sí mejoraron mucho en su autocuidado en términos de alimentación. El 36% menciona que mejoró su descanso y las pausas, además que un 41% mencionó como positivo el teletrabajo para la relación familiar. A poco más de un año de implementar el teletrabajo en la mayoría de los elementos de la muestra, un 35% expresa haber sufrido alguna molestia o enfermedad relacionada causada por el teletrabajo. O sea, ellos no teletrabajaban, pero después de ese año de pandemia, el 35% manifestó ya tener molestias, ¿no? Dolores musculares, 48%, dolores articulares, 29%, dolores de cabeza, al 70%, pues el síndrome de burnout, el estrés, el cansancio, etcétera, la carga de trabajo, ¿no? Alteraciones en el peso, bueno, pues la falta de movilidad, 33%.
ardor o picor en los ojos, vista brumosa o lagrimeo, 58%, alteraciones del ritmo cardíaco, el 6%, vértigos o mareos, un 12%, cambios en el estado de ánimo, un 38%, otros 2.40%. Entonces, un 4% de la muestra prefiere el teletrabajo totalmente, un 35% expresa su gusto por combinar ambas modalidades, pero un 59% prefiere solo la modalidad presencial. Bueno, pues ya. Sobre la supervisión del teletrabajo, un 61% expresa estar en desacuerdo con la afirmación de que el teletrabajador solo responde bajo supervisión directa. Es decir, sí puedes trabajar tú por objetivos de manera autónoma. Un 60% también está en desacuerdo con la afirmación de que el teletrabajo no trae beneficios a su institución, ¿no? Reconocen que sí es benéfico, y un 75% está de acuerdo con la idea de que la docencia a distancia no es mejor para los estudiantes, contrastando con el 9 que expresa que sí es mejor, sobre todo en educación media, que fue parte de lo que ya explicamos, ¿no? Bueno, los retos del teledocente es la cuestión, pues, de la infraestructura, la cuestión de la oficina en casa, la cuestión del autocuidado de la salud. Vamos a las mayores complicaciones que ellos manifestaron: el mobiliario inadecuado o inexistente, las múltiples fallas de conectividad o la insuficiente infraestructura, las respuestas de los padres de familia y las ausencias de muchos estudiantes. Bueno, pues, muchos no tienen dónde conectarse, ¿no? Esto no lo sé yo, por ejemplo, en educación a distancia, si se supone que los estudiantes se conectan, pero a veces pues no tienen en qué. Una cuestión muy recurrente fue que los alumnos o los alumnos nuevos, sobre todo los de bachillerato, los más jóvenes, los estudiantes ya no usan computadoras, solamente usan el celular para todo. Querían hacer tareas con el celular, que todo con el celular, como que las computadoras eran, vaya, contra lo que podríamos haber pensado. No existen computadoras en muchos domicilios, solamente celulares. Respuestas de los padres de familia y las ausencias de muchos estudiantes, ¿no? De que los papás pues, no respondían. La motivación de los estudiantes, su poca participación, falta de acuerdos con la institución. Bueno, estos son datos, ¿no? Vámonos ya a la parte que, implicaciones de no regular la teledocencia como teletrabajo, es decir, ¿qué pasa si yo como organización no reconozco que el teletrabajador o el teledocente debe tener un perfil distinto? Bueno, pues que contratamos a teledocentes con perfiles de docentes para sistemas presenciales, que son perfiles no idóneos, ¿no? Y pues no nos da resultado. Debilitamiento de la cultura del teletrabajo en México, es decir, de por sí no existe una cultura fuerte en términos de los mandos medios y superiores, bueno, se debilita más, ¿no? Porque no tenemos el reconocimiento de que se necesitan jefes con distintas competencias también para poder trabajar con teledocentes, ¿no? A veces cambiamos personas que es un mando medio superior de una institución presencial a una virtual o a distancia, ¿y qué pasa? Pues que les exige a los profesores, los estresa porque no tiene, digamos, no le queda clara cuáles son las funciones que debe desempeñar o cómo medirlas, y por lo tanto hay una mala comunicación, ¿no? Que implica problemas pues de todo tipo, ¿no? La menor competitividad de recursos humanos en educación a distancia comparada con regiones donde el teletrabajo proporciona ventajas. Por ejemplo, hablemos de un posgrado. Hay una persona que es experta, pero no puede venir a dar clase. ¿Qué hacemos? Pues pues invitamos a quienes tenemos aquí a la mano, pero las universidades que son a distancia, por ejemplo, tienen una ventaja importantísima. Pueden contratar a profesores de otras latitudes sin tenerlos que hacer que vengan, por ejemplo, ni a firmar la nómina, ¿no? Entonces, pues aprovechamos el talento humano externo que es posible aprovechar a través de las tecnologías. Y hay universidades que sus sistemas, por ejemplo, normativos o burocráticos son tan densos y tan complejos que no fomentan la educación a distancia. Entonces pueden ofrecer la educación a distancia, pero sin embargo, si yo todavía exijo que el profesor venga cada 15 días a firmar, pues ningún premio Nobel va a querer dar clase, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque fuera honorífico, pues él va a decir, o sea, me vas a hacer ir yo para firmar allá contigo cuando, pues no, a mí lo que me interesaba era nada más, pues, impartir la clase y, no sé, o sea, ese tipo de talento sí es muy frecuente, se pierden justamente por la dificultad de las normativas, ¿no? Porque son instituciones que no están adaptadas para el teletrabajo como tal. Por lo tanto, hay muchas situaciones que no aprovechan. Y hay, bueno, menor competitividad. Postergar la creación de estándares de certificación para teledocentes, es decir, si existiera en ese momento un estándar del conocer, ¿verdad? Para un teledocente, pues entonces sería ya como un parámetro que podemos de alguna manera buscar
pretender y hasta formar dentro de las universidades para certificar profesores, ¿no? Y entonces ya puedo yo contratar a gente que haya cumplido con ese estándar porque conoce de fondo y tiene los elementos necesarios para el trabajo a distancia, ¿no? Y no tengo que improvisar un buen profesor presencial en un mundo distinto que es a distancia donde no me va a rendir igual. Bueno, la propuesta del perfil docente, ya está que es finalmente lo que pretendemos aquí, el fondo es este. Tratamos de definir un perfil docente que aprovechara los elementos del teletrabajo. Por eso todo digamos, el comentario hasta ahorita ha sido qué aporta el teletrabajo en cuestiones de seguridad, en cuestiones de organización, en cuestiones de administración. Obviamente que implementar la teledocencia no es exclusivo del docente. Si la universidad no tiene ni las normativas ni las políticas, pues va a ser difícil, ¿no? Si no ofrece la capacitación y acompañamiento a los mandos medios y superiores, pues no se va a poder, ¿no? Si no cuenta con la infraestructura necesaria, ni con los recursos, ni el software, etcétera, pues no va a ser posible. Entonces, todos esos aspectos vamos a suponerlos que los damos por hecho, ¿no? Aunque no son tan elementales, pero bueno, una aplicación integral tendría que considerar a todos, ¿no? A los mandos medios, a los superiores, a las normativas, a la forma de administración en general. ¿Qué tenemos que modificar para cuestionar que nuestro sistema educativo sí está ofreciendo las condiciones de teletrabajo? Y no solamente tener un sistema educativo que ofrece educación a distancia, pero le cargo yo esta conversión a los profesores cuando todos los demás elementos siguen iguales, ¿no? Entonces, esa parte es la que tendremos que considerar, ¿no? O sea, digamos, una escuela que tiene docencia a distancia, bueno, pues debería de considerar los apoyos que le da a sus docentes, pero también a sus mandos, ¿no? O sea, si yo tengo una cantidad importante de profesores a distancia, o puedo contratar en profesores del extranjero, pues bueno, ¿cómo le hago yo para poder tener normativas que me faciliten esos procesos de contratación, de talento, etcétera, etcétera? ¿Va? Bien, aquí la cuestión lo hicimos por competencias, la propuesta justamente por el hecho de que los estándares de competencia del conocer son estándares laborales, ¿no? Entonces me parece que era como la forma más sencilla de poder hacer una propuesta, ¿no? Hay, por ejemplo, dimensiones de docentes, hay competencias docentes de Prorenaut, por ejemplo, etcétera. Hay muchas propuestas, pero nosotros quisimos aprovechar la de competencias justamente porque los atributos de competencias se pueden organizar en un estándar del conocer. Pues bien, con los elementos desarrollados, los hallazgos, hicimos una pequeña propuesta de perfil docente y en México existe una certificación de tutoría virtual del estándar de competencia 0019, pero es tutoría como tal, la tutoría entendiendo un proceso de acompañamiento, ¿no? No un docente a distancia como tal. ¿Va? Pero bueno, lo más aventajado que tenemos en este momento y el estándar de competencia pues ya tiene años, pues. Eh, entonces, el perfil intentamos definir las competencias relacionadas al dominio disciplinar, es decir, un profesor a distancia que trabaja, por ejemplo, cuestiones de astronomía, ¿no? Bueno, pues que sepa astronomía, ¿sí? Entonces, pues que sepa toda la cuestión que tiene que ver con su disciplina y esa competencia pues es básica, ¿no? No se puede enseñar lo que no se sabe, ¿no? No podemos promover el aprendizaje de algo que nosotros tampoco comprendemos, ¿no? Las competencias de la profesión docente y específicamente la tutoría virtual, aquí englobamos todas las pedagogías, es decir, independientemente de la disciplina, todo lo que un buen docente debería de poder dominar, conocer, hacer, para trabajar con estudiantes en las modalidades híbridas o a distancia, ¿no? Por ejemplo, a través de qué plataformas, cómo puedo generar, a ver, no tengo el cara a cara con el alumno, pero qué estrategias existen para poder hacer acompañamiento, para poder encontrar información, para poder obtener de él una reacción, para poderlo motivar, para poderlo acompañar, para poderlo hacer sentir cómodo, atendido, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con cómo utilizo las tecnologías, es decir, ¿cómo puedo yo desempeñarme a distancia para hacer la labor docente? Todas las pedagogías implicadas, ¿no? El conocer qué pedagogías son específicas para la modalidad a distancia y además, pues, tener el dominio de estas, ¿no?
Si es un profesor virtual, pues sería ya otra cosa, ¿no? Habría que dominar ambas, ¿no? Pero, o por supuesto que hay unas que son para un espacio y otras que son para otro. Y bueno, las competencias del teletrabajo que tenía que ver con todo lo que dijimos, ¿no? La cuestión de la administración del tiempo, la cuestión de la salud, la cuestión de la instalación de oficinas, la cuestión de evitar los riesgos de trabajo que ya señalamos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas clasificaciones de competencias, ¿no? Básicas, genéricas, específicas, profesionalizantes, etcétera. Nosotros, eso ya se puede aplicar en cada, vaya, rubro de estos tres. Y estas tres grandes ramas de las competencias, bueno, las pusimos con otras que son un poco más humanas, pero que son comunes, es decir, las competencias transversales, ¿no? Que estamos hablando que estas competencias transversales en los programas educativos, cuando se utilizaba mucho el enfoque por competencias, eran las competencias las actitudes y valores, ¿no? Si las competencias es el saber hacer, el ser y aprender era como el aprender a convivir. Las competencias transversales son esas como el interés por los estudiantes, cómo los motivamos, etcétera, ¿no? Que estas, digamos, permean en estas tres grandes, ¿no? Y bueno, el perfil docente pues quedaría más o menos así, ¿no? Competencias específicas para el teletrabajo, una rama, las competencias de la profesión docente, que es el que ponemos nosotros en la forma central, o sea, cómo ser un buen profesor a distancia, acá, qué debo saber, conocer, hacer. Eh, Hay un buen profesor que puede desarrollar esto, digamos, el de astronomía, ¿no? No sé nada de astronomía, pero sí sé ser buen profesor de alguna disciplina, ¿no? Y las competencias específicas para para el teletrabajo como tal, ¿no? Entonces, bueno, que es lo que mencionamos de todos los aportes del teletrabajo, todas las políticas públicas, toda la cuestión de las certificaciones, toda la situación de los riesgos laborales, toda la cuestión del no estresarse, de la tolerancia al aislamiento, etcétera, etcétera, son competencias específicas para el teletrabajo y las transversales, pues que realmente son como las hojitas, estas están en todos lados, pero que es importante también reconocerlas, ¿no? Bueno, no sé, hasta aquí dejaría yo mi presentación. Creo que es la parte central de la propuesta que estamos presentando el día de hoy y vería si hay algún tipo de preguntas. Muchas gracias, Ángel. Bueno, abrimos la sesión para sus comentarios, sus preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Bueno, mientras yo preguntaría sobre el tema, algo que se comenta poco, pero bueno, en la diapositiva, pero no sé si lo hayan expresado de alguna otra forma, es el tema del gasto, ¿no? O sea, hay un ahorro, como dices, hay un ahorro en transporte fundamentalmente, pero aparecen otros gastos, por ejemplo, el típico, el Internet, ¿no? Teníamos un cierto tipo de nivel de Internet, pero cuando estamos teletrabajando y ya no y generalmente también, a menos yo lo he visto que sucede, ya no nada más es el docente, sino también otros trabajos que se están migrando también el trabajo en casa, entonces tenemos más gente trabajando en casa, necesitamos pagar más internet, que realmente lo pagamos nosotros, no lo paga la institución. El tema de la electricidad, que se empieza a gastar también más, y ahí entran no nada más las computadoras, que podríamos decir, bueno, las computadoras no gastan mucho, pero también eh, la iluminación, el café, otros aspectos que normalmente, bueno, se gastan en la oficina, que ahora estamos gastando en casa. No teníamos un escritorio, compramos un escritorio. O sea, esos gastos adicionales que se van acumulando y que generalmente, bueno, no sé si generalmente, digo, es también parte de la pregunta, que se cargarían del lado del teletrabajador o del teledocente en este caso. Sí, bueno.
Eh, el problema es que aquí en México no siempre se está llevando a cabo, pero realmente es a ver, la cuestión es sencilla, es una ley y debería de existir un acuerdo por escrito donde, vamos a suponer, universidad del continente americano tiene sistema de educación a distancia y está en México. Entonces, hoy, que julio del 2025, esta universidad debe evidenciar que ya hizo un acuerdo con sus docentes a efecto de que exista por escrito qué porcentaje les va a apoyar de la electricidad y los gastos de conectividad. No habla específicamente del Internet, porque dejaron abierta la puerta por si hubiera otros mecanismos de conexión distintos o si implica otro tipo de servicios. Pero eso debe existir ya. Ahorita, por ejemplo, se podría acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y hacerle señalamiento que no se está cumpliendo con esto. Obviamente, sobre todo los sistemas de educación a distancia que ya llevan muchos años no lo van a hacer porque están acostumbrados a trabajar de esa manera, pero la normativa ya existe, o sea, es decir, desde el año 2023 se tiene la obligación de crear esto, por eso se creó la norma y por eso existió una ley para tratar de que opere en el país. Eh, Obviamente es una cuestión de acuerdo, pero sí debería decir, bueno, te voy a pagar la mitad del internet porque tú lo utilizas en otras funciones y te voy a pagar el 10% de tu recibo de luz bimestral, por ejemplo. Eso sí tiene que existir, ya no es una cuestión optativa, no es una cuestión discrecional, no. Lo que pasa es que es muy claro, no se está llevando a cabo, simplemente, pero ya existe. Entonces, sí existe la obligación, es una cuestión normativa de que debe, además, debe de existir un contrato de teletrabajador diferenciado del presencial, que también debe formar parte del contrato colectivo de trabajo. Ahora, muchas universidades dirán, pero es que eso para mí es un costo mayor, porque yo les tengo que pagar el internet y la luz a quienes no les decía, bueno, hagamos no se hizo este estudio, pero en otros países sí. Esta universidad del continente americano, hipotética, si ofrece, digamos, ofrece licenciaturas presenciales, obviamente ellos tienen un costo mensual o bimestral de corriente de energía eléctrica, ¿no? Por eso empiezan algunas políticas de ahorro de energía, hay que poner celdas solares y que, etcétera, ¿no? Ellos sí tienen un costo, por ejemplo, digamos, a ver, una institución que tiene 5,000 alumnos, ¿cuánto ha gastado de corriente, de energía eléctrica al mes? Ok, y tu sistema de educación a distancia, que también atiende 5,000 alumnos, ¿cuánto gasta? Y ahí se verían las diferencias abismales que existen en los costos. Esos son los costos que se están ahorrando los sistemas de educación a distancia, pero como se los ahorraron desde el principio, no es evidente esta ventaja. Es decir, es parte del discurso el poder hacer comparativos entre las modalidades diversas para poder establecer cuánto efectivamente se ha estado ahorrando el sistema de educación a distancia. Porque entonces, si no se ve de esa manera, la primera noción que se tiene es que son caros porque yo tengo 500 profesores a los que les tengo que pagar un porcentaje de luz y un porcentaje del internet, sí, y eso me va a implicar 1,000,000 de pesos, por ejemplo, pero ¿qué pasa si el sistema presencial, que atiende la misma cantidad de luz, no solo de luz, se lleva 2,000,000, ¿no? Y además hay que pagar el agua, y además hay que pagar a los trabajadores que mantienen limpio el campus, y además, o sea, ese tipo de cosas son las que contrastan. ¿Cómo le hicieron en otros países? En otros países, para poder hacer visibles los ahorros que existían, lo que hicieron fue formalizar comisiones. Entonces, en estas comisiones entraba el representante del sistema de educación a distancia, entraba el gobierno y entraban las autoridades y empezaban a hacer mediciones de cuánto es lo que gasta un sistema presencial comparado con un sistema a distancia en todos los rubros, ¿no? La renta de los espacios, el mantenimiento de los espacios, la corriente eléctrica, el uso de agua, el mantenimiento del edificio, los trabajadores necesarios para sostenerlo. Y una vez que se hizo ese contraste, se vieron las ventajas del teletrabajo, pero si no se hace un ejercicio de esta manera, va a existir el argumento falso de que es más caro porque antes no me costaba y con esta ley voy a salir más caro. No, pues es que siempre te la ahorraste. Disfrutaste tú de las ventajas del teletrabajo, pero evadiste tus responsabilidades. Y entonces ahí es donde le hicieron. Hay estudios, sobre todo en Argentina, hay muchos que son públicos,
Cisco, que es la empresa de tecnología, de una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, ellos tienen ahorros sumamente significativos y a mí me correspondió conocer a uno de los que operaba este programa, tanto en México como en Argentina, de tal manera que se contaban por cientos de millones de dólares los ahorros por país por haber implementado el teletrabajo, incluso ellos pagándoles el internet y la energía de sus equipos. Entonces, más bien aquí creo que no es una cuestión a discusión, o sea, la ley es como está, se tendría que tener en este momento un registro de teletrabajadores, se tendría que tener en ese momento un acuerdo de apoyo a Internet y gastos de electricidad, y se tendría que tener un apoyo también en la disposición de los equipos informáticos que necesitan las personas que teletrabajan, no solamente los teledocentes, todos los administrativos, los directivos, porque es una institución a distancia. Entonces eso pues no está, digamos, a discusión, o sea, se tiene que hacer así, pero lo que sí está a discusión es cómo convencerlos de que realmente es un ahorro y no un gasto, porque finalmente no se pueden tener las ventajas del teletrabajo sin pagar sus obligaciones, ¿no? No sé si con esto queda más, si era pues la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Era precisamente lo que, era precisamente lo que quería que comentaras. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere ser? Jennifer, adelante, por favor. Hola, buenas tardes para todos. Hola, doctores, buenas tardes. Bueno, pues primero al doctor de agradecerle esta visión sobre el teletrabajo. Y digamos que más que una duda es de pronto conocer su percepción, doctor, sobre no solamente entender, digamos, la normatividad frente al teletrabajo y lo que ahorita usted nos platicaba al respecto de todas las condiciones que se deben tener por normatividad, sino su percepción frente a otros aspectos que se deben considerar para migrar o para, digamos, tener en cuenta en el caso de la docencia esta parte del teletrabajo. Es decir, sabemos que una de las variables posiblemente es el costo, ¿sí? Que pues evidentemente en algunas posturas puede ser más caro. Lo que usted explicaba ahorita no es que sea más caro, sino que se están ahorrando, pero me gustaría conocer su percepción frente a cuáles serían los otros elementos o los otros factores, como por ejemplo, no sé, calidad en la educación, el tema de las relaciones interpersonales, cómo puede esto relacionarse con la presentación frente a una visión holística de la temática. ¿Sí? Es decir, si de pronto usted en su investigación tuvo algunos aportes sobre estas variables que también se pueden considerar en la educación virtual. Va, sí, voy a tratar de dar respuesta a como comprendí la pregunta. Si hubiera alguna imprecisión, les agradecería que me lo hicieran saber. Ciertamente, vaya, no todo implica costos, pues, o sea, no solamente son los costos, ¿no? La parte en términos estrictamente educativos, aunque nosotros visitamos algunas instituciones a distancia, la UNED de Costa Rica, fuimos a otros espacios, pues, donde sí pudimos ver cómo trabajaban y por supuesto que tenían muchas buenas prácticas, ¿no? Que es a donde me quiero orientar. Eh, Todo el teletrabajo en general, no solamente el aspecto de la teledocencia, tiene aspectos importantes más allá de los costos. Los costos es solamente una arista. Eh, a mi punto de ver, sobre todo por las cuestiones de experiencia que tuvimos ahí con la gente que vimos cómo operaba el teletrabajo en diversos ámbitos, también por supuesto el escolar, había varias cuestiones o varios aspectos a considerar. El primero de ellos era el convencimiento de las autoridades, de los tomadores de decisiones, de que el teletrabajo no se puede improvisar. Entonces implementaban programas de capacitación para primero los mandos superiores y los jefes. Ellos se acercaban, obviamente estaban en ecosistemas donde el país tenía política pública de fomento del teletrabajo y países donde existían normativas que respaldaban esto. Entonces, una vez que existía ya el respaldo normativo y que además existían
organizaciones que orientaban la política pública en México. No tenemos ninguna política pública de teletrabajo, no hay nadie que intente promover el teletrabajo en las organizaciones ni aprovechar sus beneficios. Se hacen esfuerzos aislados, pero no se hacen desde la federación, por ejemplo, o desde los estados. Esa parte sí nos falta, aunque tengamos normativa. Ellos sí lo hicieron, ¿no? Sin embargo, ellos, al contar con esto, una vez que el ecosistema exterior ya estaba, digamos, cubierto con lo esencial, se comenzaba con el convencimiento interno, ¿no? Ese convencimiento a veces era que las organizaciones buscaban el apoyo y en otras ocasiones era que la política del teletrabajo en la ruleta esa de ahora a dónde vamos, llegaba con ellos y decía, oye, ¿no quieres conocer el teletrabajo? ¿No lo quieres implementar? Y era eso, era llegar a la organización y decirles, no quieres implementar el teletrabajo. Y entonces a los primeros que convencían eran a los mandos superiores, a los jefes, es decir, si a quienes toman decisiones no les queda clara la importancia de tener que atender la salud de los trabajadores, de prevenir los riesgos de trabajo, de poderles dotar de mejores equipos, de enseñarles a aplicar una oficina en casa, pues difícilmente lo van a hacer desde abajo. O sea, el primer paso consiste en que quien quiere aplicar el teletrabajo tiene que ser gente que conozca el teletrabajo, tiene que ser alguien que ya sepa cuáles son las ventajas, las implicaciones, los inconvenientes, las desventajas, los retos que implica el teletrabajo. Eso fue, al menos en mi percepción, lo que vi. En todos los casos, los jefes estuvieron convencidos porque ellos eran los que, ahora sí, empezaba otra etapa. Los dos caminos que tomaban, recuerdo yo, para que tuvieran éxito eran los siguientes. El primero era conformar una comisión de teletrabajo. O sea, decían, a ver, si el teletrabajo no se puede improvisar, pongamos a que lo opere alguien que sabe, ¿no? Entonces formaban una comisión de teletrabajo que eran los primeros en formarse. Esta comisión de teletrabajo se iba a encargar de todo y lo operaban a través de programas piloto. ¿Cómo era el programa piloto? Pues el programa piloto vamos a implementar una capacitación de teletrabajo para todos en la organización. Vamos a ver qué sistemas informáticos vamos a usar, cuántas computadoras tenemos, qué nos falta, quién puede teletrabajar y haciendo un análisis de puesto por puesto. A ver, tenemos aquí 10 secretarias. Oye, ¿qué tal si mandamos 5 a su casa? ¿A quiénes? Pues a darles preferencia a las que tienen hijos, a las que están más grandes, a las que viven más lejos, etcétera, ¿no? Y así van puesto por puesto. Bueno, ya que vimos quiénes pueden teletrabajar, porque hay que tomar un caso o dos de cada uno de los puestos, los que sean posibles, por supuesto. Mándalos no solo a los docentes, manda a la gente administrativa, manda, obviamente el operativo no, pues aquel que se encarga del aseo y el mantenimiento, pues tiene que estar ahí. Pero los analizaban cuáles puestos eran teletrabajables y los mandaban a su casa. Pero no los mandaban así. A ver, te vas a pasar por un proceso de capacitación, 6 meses era el tiempo que regularmente aplicaban, y en el proceso se llama programa piloto de teletrabajo, venía alguien exterior que me acompañaba en cada paso, tenía reuniones con ellos, nos empezábamos a trabajar. ¿Cómo vamos a cambiar la cultura del teletrabajo? Bueno, vamos a teletrabajar en el programa piloto, pero nos vamos a capacitar, ¿no? Tú vas a revisarlo por objetivos, tú vas a cumplir con esta cuestión, tú vas a encargarte de las tecnologías, tú te vas a encargar de la parte de la comunicación. Y vamos a implementar entrevistas, a ver, y entonces el caso que me sigue a mí llamando la atención en Costa Rica, la persona que los invitaba al teletrabajar le decía, me vas a traer a tu familia tal día, a las 10 de la mañana los quiero aquí a todos, ¿no? Oigan, él va a teletrabajar, va a tener estas funciones, va a tener una oficina, va a tener que acomodarse, no le vayan a dar lata, no lo mande por favor señora a la tienda, no vaya a pensar que está de vacaciones, denle su espacio, denle su tiempo, él va a tener derecho a la desconexión, él no debe conectarse después de tal hora, no va a atender correos, va. Entonces empezaban a formar la cultura desde la familia, desde el trabajador, desde los mandos medios, desde los jefes, de tal manera que todos hablaran el mismo lenguaje. Obviamente esto es complicado porque implica, pues primero sentar a todos, convencerlos de la política, obviamente descartar a aquellos que definitivamente no pueden teletrabajar. Muchos decían, oye, el teletrabajo es para todos. No, no es para todos. No todas las personas pueden generarlo ni pueden rendir en él, porque hay personas que nos distraemos, hay personas que somos más aisladas, hay personas que nos deprimimos. Si yo no salgo y me da el sol, me voy a poner triste y en 15 días no voy a tener trabajo, voy a estar solamente perdiendo el tiempo porque yo no soy para esa actividad, ¿no? Entonces, había autodescartes y otros se descartaban por cuestiones de un cuestionario, de una entrevista, es decir, todo ese tipo de cosas que no están, digo, están escritas, ahí, se sistematizaron, pero pues nosotros no las tenemos aquí a la mano. Si ahorita, a ver, ¿cuál entrevista aplicó? Ahorita no la tenemos, tendremos que ir por ella, a ver cómo la aplicaron, quién la va a aplicar, etcétera, ¿no? Luego, además de eso, se recopilaron las buenas prácticas, y hay buenas prácticas, hay sistematización, a ver,
¿Qué debe hacer un buen teletrabajador? Pues debe tener cuidado en esto, en esto, en esto, en esto. Hay manuales de capacitación, hay manuales hasta cómo instalar la máquina. Ve y mídele ahí la máquina, 30 centímetros de distancia de la pantalla. Debes de tener este tipo de foco. O sea, cuestiones bien técnicas. Hay este tipo de manuales para implementar un programa de teletrabajo. Ya está en Colombia, ya está en Costa Rica. Ellos lo publicaron, lo publicó el mismo gobierno. En México no tenemos, más allá de esta norma, no tenemos otro. ¿Sí? Entonces, pero además tienen comisiones revisoras externas del trabajo, es decir, aquí en México la Secretaría del Trabajo y Protección Social sí lo establece la norma, tendría que ir a nuestras casas a revisar que se cumpla con las condiciones de seguridad, ¿no? Porque obviamente eso va a causarle ahorros al IMSS cuando tengamos que ir a que nos incapaciten porque simplemente el mouse me dañó y ya no puedo yo mover las manos y por lo tanto no puedo atender a mis alumnos y me incapacito porque es una causal también de riesgo. Entonces, en general, estamos hablando que hay muchas cosas alrededor que ya están avanzadas, porque estamos hablando que son países que tienen 15 años aplicando teletrabajo y sistematizando sus experiencias. Nosotros, pues apenas estamos entrando a este mundo, ni siquiera estamos dándole seguimiento a la ley de teletrabajo, que ya es obligatoria, pues menos todavía vamos a tener desarrollo o experiencias, aunque sí se llevan a cabo, lo hacen en lo individual, lo hacen las empresas transnacionales, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás del teletrabajo que son benéficas, pero el primer paso consiste en partir del mando superior y crear una comisión de teletrabajo, ¿no? Que me parece que eso sería lo importante. Por ejemplo, quienes ya tienen educación a distancia, pues una comisión de teletrabajo empezaría a mover, a ver, vamos a las casas, vamos a darles capacitación, a ver, pon tu oficina, a ver, vamos a decir una propuesta de acuerdos, oye, pues tú tienes que apoyarnos, si no puedes apoyarnos, pues al menos apóyanos de esta manera, no sé, eso es empezar a mover. Obviamente todo pasa por dinero, pero es la ley, o sea, no se puede descalificar ni se puede omitir, y me parece que ese sería el camino, pues, como le hicieron otros en su recorrido. Ahorita, pues ya está sistematizado y más, no tendría que llevarnos tanto tiempo como les llevó a ellos, pero tenemos una ley, pues nos falta todo lo demás, ¿no? Para poder tener mejores posibilidades de que esto sí aproveche, pues todas las ventajas del teletrabajo y, bueno, pagar los costos que pues esto implica, ¿no? No sé si con eso atendí la pregunta o a lo mejor no sé si la entendí mal. Sí, profe, sí, doctor, muchísimas gracias por el aporte, cada uno de los puntos súper claros. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera preguntarte, Ángel, ¿qué sigue? Acabas de obtener tu grado, acabas de terminar bueno, no acabas de terminar, tienes rato, ya está hecha la investigación, fue el proceso de redacción del documento y el trámite para la obtención del grado, pero bueno, la investigación está terminada. ¿Qué sigue para ti? No, bueno, pues yo estoy acá en un centro universitario, ahí tenemos algunas líneas de trabajo, pero en términos de teletrabajo me parece que hay mucho todavía por hacer, sobre todo, digamos, creo que es necesario tropicalizar algunas propuestas de cómo hacer un programa piloto para el caso específico de México con las normativas particulares que tenemos o las que no tenemos. Y me parece que también dentro de esto está pendiente la propuesta de una certificación del conocer para un teledocente, que creo que es así como lo que está inmediato y que me parece que pudiera aportar mucho para avanzar significativamente en este tema, ¿no? Que así como vamos, me parece que aunque haya una ley, pues difícilmente se va a aplicar en tanto no haya un convencimiento o una exigencia, ¿no? Por parte de los sectores a quienes les beneficia. En el caso concreto de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo ves la perspectiva? Eh, pues ahí yo creo que es una cuestión bueno, la veo igual digamos, no tan optimista como en los otros sistemas, pues en general la veo igual en todas las universidades, ¿no? Creo que la cuestión de los costos asociados es lo que va a desanimar un poquito. Sí me parece que es una cuestión de convencimiento, de generar indicadores que respalden que es necesario atender el teletrabajo, obviamente de la teledocencia, en este caso, el servicio de educación a distancia, pero además
también la capacitación a los medios superiores. Yo comenzaría por dos caminos. El primero creo que es sí sistematizar todos los argumentos a favor de poder fortalecer esta modalidad como primer caso, y como segundo caso creo que es también aproximarse a los sindicatos, ¿no? Para hacerles ver pues que hay una ley que ya opera y que es necesario atender y ponernos de acuerdo entre todos para ver por dónde podemos comenzar. Creo que esos serían los caminos posibles en este momento, porque si el tema no lo ponemos en la mesa, me parece que no habría en este momento necesidad más allá del docente de que se volteara. Pues creo que los que pagan los costos, los que llevan la cuestión del internet, de sus computadoras, los que ponen sus equipos, crecieron en un ecosistema en el que no tenían casi ningún apoyo, ¿no? Y por lo tanto no está dentro de sus pretensiones el que esto cambie de pronto, porque finalmente pues les gana la responsabilidad, ¿no? Van a atender alumnos, etcétera, aunque no se esté haciendo caso de una ley que muchas veces ni siquiera se sabe que ya existen. Muy bien, bueno, pues estamos en tiempo para concluir la sesión. Agradezco mucho a Ángel Ernesto Jiménez Bernardino por su participación, por su ponencia, por un tema tan interesante y que falta mucho por hacer, en particular el caso de la educación en línea, en particular también el caso de la Universidad de Guadalajara, pero pues como lo mostró en México, tenemos un problema de retraso en esa área en comparación con otros países en América Latina en particular, ¿no? Entonces, muchísimas gracias también a todos los que asistieron a la sesión. Tenemos bueno, voy a cerrar la grabación.